Me da mucho gusto continuar, ya estoy grabando. Me da mucho gusto tener en cuenta todas sus preguntas, responderlas ahora con un día antes para que ustedes las puedan examinar y puedan, con toda oportunidad mencionar si faltó alguna, si tienen que aclarar algo, en fin, o sea, también depende de ustedes, con esa finalidad lo hago. Entonces, pues me da mucho gusto de que te sea significativo el aprendizaje. ¿Qué tema? A ver, les voy a preguntar, ¿qué tema o qué unidad necesitamos el día de hoy? Está programada para el día de hoy, 19 de marzo. A ver, contéstenme, por favor. Si bien recuerdo es las 7, me parece. De hecho, son 2 unidades. Aparecen en el... Me parece muy bien. ¿Y a qué se refieren? Pues, a ver. La Híjole. responsabilidad de los servidores de las autoridades, ¿no? Ajá, ¿y qué más? Ese es un tema, ¿y qué otro? El de, A ver, la planeación académica, mis estimados. Las figuras en el amparo. Bueno, hasta No, donde no es cierto. recuerdo. A ver, las partes. las Las partes en el partes, juicio de perdón. Las amparo. partes. Sí, ¿Cuándo perdón. examinamos el tema de las figuras procesales? No, no se me fue, perdón, profesor. Fue el A ver, término. la planeación, cuéntenme ustedes, a ver, los espero a que la localicen, por favor. Sí, es muy importante tener a la vista la planeación del curso, porque estamos en orden y vamos monitoreando, vamos haciendo un mapa en orden de lo que nosotros queremos obtener, que es este aprendizaje sobre la materia de amparo. A ver, Estoy viendo, profesor, que lo de las figuras es hasta la siguiente sesión, figuras procesales en el amparo el día de hoy, y fue con respecto a lo cual enviamos nuestras preguntas, fue las partes en el proceso de amparo, que es la unidad 8, y la unidad 9, la responsabilidad en el proceso de amparo. miren, ya vamos en orden, ¿eh? Vamos en orden. Hoy, 19 de marzo, nos corresponde ver las partes en el juicio de amparo y la responsabilidad en el juicio de amparo, que miren, no nada más es para las autoridades responsables, también intervienen o comparten esa responsabilidad tanto el quejoso o agraviado como el tercero interesado. No nada más es de que la autoridad responsable tiene la carga de conducirse de acuerdo al marco normativo y que su transgresión implique la imposición de alguna medida disciplinaria, alguna, a, alguna sanción por causa administrativa o incluso un delito. No nada más es la autoridad responsable, también las partes y también la judicatura, ¿sí? No sé si hayan tenido la oportunidad de ver la ley orgánica nueva, actualizada, del Poder Judicial de la Federación. Alguien me preguntó sobre la responsabilidad de los señores ministros de la Corte. Y yo le respondí, consulte por favor la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. La lograron, está a su disposición en el Google Classroom, estimados alumnos. Vamos a visualizar la materiales normativos en el amparo, que fue Ley Orgánica del Poder. Este también es un insumo que también se les envió oportunamente. ¿Lo están viendo aquí? Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. Y profe, A ver, miren, si son tan amables, estimados alumnos, que nos apoyen. Estamos leyendo el texto
Estamos viendo el texto actualizado, el texto vigente. Alguien, aquí lo estamos viendo, artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A ver, una dama, un caballero que se anime, artículo 108. Ahí lo están viendo, ¿no lo están viendo? Sí, profe. A Si ver. quiere, Sí, profesor. Por favor. dice artículo 108. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal solo podrán ser privados de sus puestos en la forma y términos que determina el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se procederá en los términos del párrafo anterior cuando los propios servidores y servidoras públicas violen las prohibiciones previstas en el artículo 101 constitucional, imponiéndose además como sanción la pérdida de las prestaciones y beneficios que les correspondan y las señaladas por la comisión de delitos contra la administración de la justicia. Las y los particulares podrán incurrir en responsabilidad si cometen las conductas previstas en los capítulos 3º y 4º del título 3º del libro 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que se encuentren vinculadas con las funciones del Poder Judicial de la Federación. Voy a bajar por acá. Miren. Si son tan amables. 109, compañera. Artículo 109. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito solo serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe. Perfecto. Ahora, a ver, otro, gracias Ruth Garay. A ver, un compañero aquí que nos acompañe con, aquí hay varias fracciones del artículo 110 y que toca esencialmente, a ver, vamos a ver un juez, un magistrado de circuito, un secretario de acuerdos, un actuario del Poder Judicial de la Federación. A ver, ¿quién se anima? ¿Serán causas de responsabilidad? A ver. Yo, profesor. A ver, por favor. Y serán causas de responsabilidad para la... ¿Sí? No te oigo, no, como que no se escuchó. Perdón, ya. Fracción 1. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona del mismo u otro poder. Inciso 2. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial de la Federación. Inciso 3, fracción 3, tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. Fracción 4, impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les corresponden en los procedimientos. 5, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. 6, realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes. 7. No poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial. 8. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores. 9. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. 10. Abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté adscrito o adscrita o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo. 11. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes de labores y de gestión. 12. La omisión a que se refiere el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 13. Acosar u hostigar sexualmente o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica, o aunque no exista dicha posición sobre otra persona de su entorno laboral sin el consentimiento de esta. 14.
valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designar, nombrar o intervenir para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación, en que ejerza funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo. 15. Que las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, directo o indirectamente, designen nombre o intervengan para que se contrate a los cónyuges, concubinos, concubientes o parejas en relación análogas o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado de la persona que los nombró. Y 16, las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional. Además de la imposición de la responsabilidad administrativa que corresponda, los nombramientos dados en contravención a las fracciones 14 y 15 de este artículo quedarán sin efectos. Muchas gracias. Miren, la verdad es de que se considera de que los jueces, los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial, pues pueden hacer casi lo que quieran, pero no es cierto. Tienen límites de responsabilidad muy establecidos y cada una de estas fracciones nos puede ilustrar. Aquí le estoy subrayando miren, cuando una persona que haya ingresado al Poder Judicial contrate a sus cónyuges, concubinos, convivientes o parejas, o bien cuando el juez o el magistrado esté influyendo para designar, nombrar o hacer intervenir a personas con las que tengan lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectividad. Esto responde, estimados alumnos, a un clamor. ¿Por qué? Porque se dice que en el Poder Judicial todos son hermanos. O sea, se contratan casi hay familias enteras. Y eso es un secreto a voces. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Les pregunto, no nada más. A ver, Ismael, dime. Le puedo comentar que en algún momento, no sé si ahora ya lo hagan más transparente, pero ¿Sí? hasta hace algunos años, si usted, uno como alumno quería hacer su servicio social en el Poder Judicial de la Federación, la mayoría de las empresas, instituciones públicas, tienen una bolsa de trabajo donde dice ya sea empleo o servicio social. Lo que es el Poder Judicial hasta hace algunos años, ahora no he revisado, pero no tenía esa, ¿cómo se llama? Ese vínculo para que los alumnos pudieran ingresar su información y pues ser candidatos, ¿no? A ocupar una vacante como becario o como servidor social. Entonces, sí, digo, hasta donde yo sé, tengo conocimiento de personas que trabajan en el Poder Judicial y efectivamente era como la compañía de luz, que también había muchos familiares hacia el interior, o como otras instituciones como el Seguro Social, que también las plazas prácticamente o las vendían o ya era un parentesco hacia el interior. Pues esto responde, a ver, 2 personas levantaron la mano, a ver quiénes son. Kenia Rodríguez, a ver, por favor. Sí, continuando con lo que comenta el compañero, efectivamente yo he tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno y pues principalmente se dan en el personal sindicalizado porque tienen como una especie de, no sé, de acuerdos ya internos donde, por ejemplo, si se jubila la mamá, pues le deja la plaza al hijo. Y yo me he encontrado, sí, incluso hasta familias completas, ¿no? Algunos ya no son de base, ya son de estructura, pero sí puedo encontrar que el primo trabaja en tal área, el hermano en otra, están distribuidos, pero sí pareciera que es una cuestión familiar, pero entiendo que son también condiciones arraigadas desde hace mucho tiempo y lo que permite en algunos momentos donde sí hay transparencia, pues es el servicio civil de carrera, ¿no? Donde ya tienen otros requisitos y a pesar de eso, en algunas ocasiones, pues muchas personas consideran que van dirigidos, pero bueno, al menos yo he concursado en 2 partes y pues
pues no, sin conocer a nadie, pues he logrado ser aceptada. Entonces, yo creo que puede ser que estén combinados, ¿no? O dirigidos, pero sí también hay gente que se acepta porque cubre los requisitos, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. Gracias. Qué bueno que están reflexionando. Miren ustedes, las personas de la Facultad de Derecho, los estudiantes que quisieran hacer un servicio social en el Poder Judicial de la Federación, así como los estudiantes de otras escuelas, el Poder Judicial de la Federación debería de tomar como política la inclusión y la igualdad. Y como cada escuela podría tener muchos solicitantes de becas, muchos solicitantes de hacer servicio social, yo soy de la idea de que a esos estudiantes deberían de sortear por igual número de hombres y de mujeres que pudieran ingresar periódicamente a hacer sus prácticas profesionales sin ningún problema, utilizando, claro, a los jovencitos, a las jovencitas o a los alumnos para labores propias de un servicio social, ¿verdad? ¿Y qué decir del servicio civil de carrera? El Poder Judicial tiene su propio servicio civil de carrera, así como los poderes judiciales de las entidades federativas. Bueno, me remito a las críticas o a las opiniones a favor que sobre el particular se tengan. Yo sí pienso de que el servicio podría satisfacer un servicio correcto, limpio y transparente siempre y cuando no haya presiones ni influencias para que se contrate a alguien o para que permanezca alguien que no tenga la capacidad o que no tenga el profesionalismo necesarios. Bueno, les dejo esta reflexión. Desde el ministro de la Corte, David González, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Cuál debería ser el procedimiento para atender una situación de este tipo? Me llama mucha atención lo que pasó hace poquito con el procurador, que supuestamente ejercía cierta presión sobre un ministro, dejando la parte política de lado que no nos interesa. Cualquier persona podría interponer una queja o iniciar algún procedimiento por esta situación. Nos atañe a todos, aunque un ministro de la Corte sea sujeto de presión. ¿Cuál debería ser el procedimiento? Debería de ser el procedimiento que señala el propio artículo 108 de la Constitución. Fíjate, los ministros solamente podrán ser privados de sus puestos en la forma y términos que determina el título 4 de la Constitución Política. Juicio político y declaración de procedencia. Esas son las vías. Juicio político. Cualquier persona puede solicitar, cualquier ciudadano, cualquier habitante del país lo podría hacer. Ahora, si te bajas a la esfera de los magistrados, los juzgadores de distrito, hay una instancia denominada órgano interno de control dentro del Poder Judicial de la Federación que debería admitir todas las denuncias, todas las quejas que se instauraran contra estos funcionarios. Y, bueno, tampoco los voy a engañar. En recientes días se publicitó un video donde se aprecia que dos personas se encuentran enfrentándose a gritos e insultos en una oficina del Poder Judicial de la Federación y uno de ellos parece ser un magistrado, un funcionario judicial, y el otro parece ser, pues, su subordinado. Y hay gritos y hay insultos en ese video. Tan es así de que el propio Consejo de la Judicatura, pues, ha prometido investigar y determinar lo conducente en ese video tan peculiar, pues ha circulado, yo lo pude ver. Me parece muy penoso de que el clima de acoso laboral, el clima laboral, pues, y de hostigamiento sexual. Hay muchos magistrados que son sancionados y muchos funcionarios judiciales que son sancionados por conductas de acoso sexual. Me parece muy penoso que el Poder Judicial tenga estos ejemplos. Y ustedes pueden ver a los funcionarios públicos sancionados en la página del Consejo de la Judicatura Federal. Y ahí viene el nombre del sancionado y las conductas por las cuales fue sancionado. Así de que ahí se los dejo a su consideración. Un profesor de amparo, como es mi caso, tiene que ponerle a la vista a los alumnos estos lineamientos
de índole legislativo para que ubiquen bien que la responsabilidad no solamente son de las partes. Vamos a aterrizar, si no tienen otra pregunta sobre el particular, vamos a aterrizar en el punto de sus preguntas. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, aquí me preguntan, ¿está por ahí María del Carmen Holguín García? Yo le puse aquí que su pregunta está muy rebuscada, ya no me la volvió a reformular. Espero de que pues le doy oportunidad en el chat para que vea y reformule su pregunta. Ya no lo quiso hacer así, pero tiene la oportunidad, y si asiste a la asesoría, pues también tendrá la oportunidad de volvérmela a plantear. Holguín Poblete José Antonio, ¿se encuentra? Aquí dice, ¿qué son las autoridades de factor? No le entiendo su pregunta. También lo mismo. Cuando les ponga que no les entiendo la pregunta, pues por favor, si van a tener un día adicional, tengan la amabilidad de aclarar sus preguntas, si es su deseo que se respondan. A ver, Gloria Sánchez, no, Moisés Gaitán Sánchez, ¿se encuentra por acá? Aquí también no le queda claro cuál es la figura del tercero interesado en materia penal. Le estoy dando una respuesta, un ejemplo que responde a su pregunta. Las pongo en amarillo porque me llaman la atención. Aquí me pregunta Lorenzo Mariano Fidel Lorenzo Mariano, que una conducta que ejemplifique la omisión de cumplimiento de deberes de una persona moral, pues hay muchísimos, simplemente puede incurrir cuando no cumpla, no haga lo que tiene señalado como obligación. A engendramiento de deberes pecuniarios también no le entiendo a su pregunta, estimado Fidel, si la gusta aclarar, con mucho gusto. A ver, también está Heréndira Arratia Osorio. También aquí su primera pregunta, que la marqué en amarillo, no la entiendo, considero que está mal planteada, por favor. Bueno, esas son las que me quedaron a mí en particular dudas sobre esas preguntas, están marcadas en amarillo, pero ahora yo lo que quisiera compartirles con ustedes es esta situación. A ver, ¿quién de los asistentes, quién formuló preguntas que quiera intervenir, por favor? A ver, está por ahí Berta Alicia Arispe. Sí, maestro, aquí estoy. A ver, ¿no quiere intervenir? Bueno, yo le pregunto eso porque usted es la que más interviene, pero si no gusta tampoco es obligatorio, ¿verdad? Usted me preguntó Pues algo. sí, yo hice mi pregunta porque en ocasiones, bueno, tenía la duda de si los titulares, por ejemplo, de las dependencias, como le puse ahí el IMSS, o sea, yo veo que, por ejemplo, el IMSS promueve amparo como Instituto Mexicano de Seguro Social, pero no sé si en otras dependencias, por ejemplo, gobierno de la Ciudad de México, este, tengan que promover los amparos por conducto de su titular o lo hagan a nombre de la dependencia, es decir, un quejoso como parte en el juicio de amparo puede ser una dependencia como tal con el nombre de la dependencia, o por ejemplo, sería gobierno de la Ciudad de México o sería el quejoso A Claudia ver, Sheinbaum Pardo. ya me cambió la pregunta, esa no es su pregunta. Bueno, Aquí se está yendo por la cuestión de las personas morales oficiales en defensa de sus derechos patrimoniales. Ya la incluyó, pero se sí, la respondo con toda calma. Digo, no me representa mayor problema. Me voy a centrar en la que originalmente me dijo, que es que si una persona pública, una entidad, una dependencia, ¿cómo puede intervenir en el juicio de amparo? Esa es su pregunta, ¿no? ¿Por conducto de quién, no? sí. Bueno, sí entiendo como por conducto de sus apoderados, pero digamos, el apoderado
representa como tal, el quejoso en sí es la institución pública. Aquí es que ahí está introduciendo un elemento extraño. Cuando usted dice entidad quejosa, ahí usted le está visualizando como una persona de derecho público que está interviniendo en un asunto ordinario. Y yo lo que le estoy tratando de responder es de que no siempre es así. Hay dos hipótesis. La hipótesis de que la dependencia sea autoridad responsable, ¿me entiende usted? Sí, 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 entiendo. Y la hipótesis de que la autoridad responsable, de que la entidad o dependencia pública no sea autoridad responsable, sino actúe en defensa de sus derechos estrictamente patrimoniales en contiendas ordinarias. ¿Me expliqué? Ajá, A ver, cuando usted dice organismo, dice, ¿cómo debe promover un amparo un organismo descentralizado del gobierno federal? Usted aquí se está situando en que el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como si fuera un particular en una relación de coordinación con otro particular. ¿Me explico? ajá, sí. ¿Sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social también es patrón de sus trabajadores y también puede ser demandado por sus trabajadores, personas servidoras públicas, ¿correcto? Ya sea en una junta de conciliación o actualmente tribunal de lo laboral, o pues ya podría verse ante el tribunal de lo contencioso laboral, burocrático, en cualquiera de las dos vías. En ese caso, el instituto será una parte en esa contienda laboral. ¿Me explico? Porque va a ser el Sí, patrón. Y sí, como hay una relación de igualdad con su subordinado, porque el subordinado va a tener los mismos derechos procesales, el instituto va a poder intervenir como amparista en caso que la contienda le sea de resultado adverso. ¿Me expliqué? sí, maestro. Ahí no está actuando ese patrón como una autoridad, no está actuando en una relación de supra a subordinación, sino está actuando en una relación equidistante y equilibrada con otra parte. ¿Me pude dar a entender? Sí, maestro. Sí, Dentro sí, de sí. esa contienda laboral, el instituto va a designar a todos sus apoderados que ella necesite y ellos van a estar acreditados para interponer todos los recursos ordinarios e incluso el juicio de amparo, por ser, si acaso están actuando con base en un nombramiento, va a poder ser el director jurídico con las facultades que le concede el Estatuto Orgánico del IMSS, por ejemplo, pues dentro de sus facultades va a ser la representación del instituto y va a poder actuar dentro de ese proceso. Y en su caso, ese director jurídico también podría otorgar poderes para pleitos y cobranzas, ¿no es así? Ajá, sí, Entonces, desde ese punto de vista, ahí está contestada su pregunta. Ahora, tome en cuenta que también en contiendas de índole administrativo, el IMSS también es parte. Cuando por ejemplo, en materia administrativa, le solicitan la nulidad de las multas o de los créditos fiscales que impone. Hay muchos patrones que combaten las determinaciones, los créditos, el fincamiento de créditos fiscales que les impone el IMSS. ¿Está usted de acuerdo? sí, ya eso sería ante el Tribunal Federal de Ante el Justicia Tribunal Administrativa. Federal de Justicia Administrativa, donde entonces el IMSS también está actuando en una relación de coordinación con el patrón o particulares que sancionó. Y en caso de perder esa contienda, de ser declarada nula ese fincamiento de crédito fiscal, el IMSS va a poder eventualmente acudir a la revisión administrativa, en su caso, para poder revertir ese fallo. ¿Me expliqué? Sí, sí, maestro. Ahora bien, otra cuestión es cuando el instituto está actuando, o bueno, no el instituto, cuando hay una autoridad que está actuando en relación estrictamente de supra a subordinación, está ejerciendo actos está actuando como por medio de actos de autoridad.
que no es el caso de los ejemplos que le he planteado con relación al IMSS. Hay otras autoridades, por ejemplo, los jueces, cuando pronuncian sentencias o cuando resuelven apelaciones, ellos sí están produciendo actos de autoridad combatibles por los particulares en el juicio de amparo. Alguien, por favor, que me quiera leer artículo 5º, fracción 2ª, compañeros, de la ley de amparo, que la tengan a la vista, por favor. ¿Qué fracción, profesor? A ver, por favor, artículo 5º, dice, son partes en el juicio de amparo, fracción 2ª, por favor. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. Fracción 2ª. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Excelente. Ahora apóyame tú misma, compañera, con el artículo 262 para que vislumbren las responsabilidades, en particular los delitos de las autoridades denominadas responsables, para cerrar la pinza con relación a este tema. Artículo 262 de la Ley de Amparo, por favor. Se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión. Acción primera. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Fracción 2ª. Sin motivo justificado, revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito que se sobresea en el amparo, solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. Fracción 3ª. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Fracción 4ª. En los casos de suspensión, admita por notoria mala fe o negligencia inexcusable fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Fracción 5ª. Sí. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia penal. Ahora, compañera, si no es malita, artículo 260 de la Ley de Amparo, que habla sobre faltas a responsabilidades. A ver, dígame, 260. Se sancionará con multa de 100 a 1000 días a la autoridad responsable que, fracción primera, no rinda el informe previo. Fracción 2ª, no rinde el informe con justificación o lo haga sin emitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley. Fracción 3ª, no informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto. Y fracción 4ª, no tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por la ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Dime. Muchas gracias. Ya creo que ya es todo, ¿verdad? Faltaban 2 párrafos, pero esa es la sección. Sobre el amparo para normas generales, ¿no? Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, lo que les quiero decir es de que la autoridad responsable, estrictamente hablando como responsable, tiene
tanto faltas administrativas en las que puede incurrir, por las cuales se les puede multar, por cuestiones muy vinculadas a la etapa de la suspensión de los actos reclamados, como también puede actualizar conductas delictuosas en el amparo. O sea, la propia ley de amparo establece delitos en los cuales pueden ocurrir las autoridades denominadas responsables. Uno de ellos, por el cual se busca frecuentemente encuadrar esta responsabilidad de índole penal, cuando no obedezcan un auto de suspensión sin motivo justificado, simplemente no lo obedezcan, se manifiesten en desacato. Eso es muy frecuente. Y es muy frecuente, tomen en cuenta de que existe dentro de la legislación de amparo una incidencia que le compete a los quejosos promover en el caso de el incumplimiento de la suspensión tanto provisional como definitiva en el juicio de garantías. Se denomina incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Este nombre particular de incumplimiento por exceso o defecto, esa frase de exceso o defecto no es estrictamente jurídica. Yo la he encontrado citada, el exceso o defecto, en otro tipo de manuales, principalmente de las matemáticas. Parece ser de que en materia de amparo el cumplimiento de una determinación judicial por parte de las autoridades responsables debe ser exacto el cumplimiento. Deben de abstenerse de incumplir una suspensión tanto provisional como definitiva, entre otras conductas que pueden actualizar tipos delictivos. Fíjense, cuando rindan informes previos o con justificación expresando hechos falsos, también eso es un delito. Cuando en su informe previo se detecte de que están afirmándose hechos falsos por parte de la autoridad, también eso da pie para un delito en particular. Quiero yo también llamar su atención, estimados compañeros, de que en la redacción de las demandas de amparo, ustedes como abogados, en su momento abogados, abogadas, asesoras, no deben afirmar hechos falsos en la redacción de su demanda. Artículo 261, a ver un caballero que me apoye, por favor. $261 para los quejosos. Ahí tienen su delito. Yo, profesor. Por favor. Artículo 261. Se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 días. Fracción 1. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Y, fracción 2, al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Fíjense, o sea, esta legislación de amparo evidentemente se encuentra hecha para favorecer en la medida de lo posible dentro de una contienda judicial, de una contienda jurisdiccional propia de este medio de control de la constitucionalidad que es el amparo, trata de estar a favor del quejoso, pero en la medida de lo posible, de lo racionalmente posible. Pero no así pretende que el quejoso o sus abogados incurran en actividades indebidas o ilícitas, como afirmar hechos falsos
en la demanda de amparo, principalmente indirecto. Tomen en cuenta que esa expresión de hechos lleva o viene con motivo de una protesta de decir verdad los hechos que le consten con relación a los antecedentes del acto reclamado. Tú haces esa protesta, esa formulación de hechos o antecedentes bajo protesta de decir verdad, y abogado que tenga bajo su cuidado la redacción de una demanda de amparo debe ser especialmente cuidadoso de no afirmar hechos falsos, ni mucho menos proponer ante el juzgador de distrito testigos falsos o documentos falsos, porque incurres en un delito. Entonces, no es un juego esta cuestión del amparo. Hay responsabilidad de índole penal y tengo que sensibilizarlos con relación a la misma. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el particular, más sobre responsabilidades? A ver, compañeros. Kenia Rodríguez, dígame, por favor. Sí, doctor, fíjese, maestro, perdón. Es que yo tenía duda, pero no supe plantear bien mi pregunta con relación a este artículo. O sea, entiendo que se le va a sancionar si da hechos falsos, pero dice que siempre que no se reclamen actos que tengan que ver en contra de ataques a la libertad. Esa es la parte en la que todavía no acabo de comprender el significado. O sea, digo, yo sé que lo estoy entendiendo mal y por eso es mi pregunta. Entonces, si este fuera el caso de que siempre y cuando, o sea, lo que se reclame tiene que ver con ataques de la libertad, entonces puede añadirse o puede declarar algo en falsedad. No, de verdad no le entiendo allí muy bien, maestro. Ok, le voy a explicar como se lo explicaría a su maestro de Derecho Penal. ¿Usted entiende lo que es la tipicidad? Sí. ¿Qué es la Sí, tipicidad? o sea, que tiene que encajar o encuadrar con ciertos requisitos que están dentro del código para que pueda ser clasificado como un delito. Ajá. Se describe una conducta que se denomina típica porque está encuadrada dentro de un tipo penal. Y esta conducta tiene que ser un enunciado prístino, un enunciado claro, cuya significación sea una construcción de índole lingüístico, gramatical, perfectamente establecido. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Sobre la tipicidad. Y sin embargo, ahora, planteemos el caso contrario. ¿Qué es la atipicidad? Lo que carece de, o sea, no encaja, no encuadra. El propio tipo delictivo puede establecer diversas circunstancias que pueden representar excusas absolutorias, así se denominan los penalistas, excusas absolutorias o circunstancias atenuantes del tipo penal. ¿Me estoy explicando? El propio tipo penal puede modular los efectos de la afirmación enunciativa que contiene el tipo penal. ¿Está de acuerdo? Ok. Entonces, cuando usted se dirige al artículo 261 que está estableciendo un tipo penal, el tipo penal en el que incurre el quejoso o su abogado autorizado a hacer para obtener, fíjate el requisito, para obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. Hasta aquí va el primer enunciado, ¿verdad? Sí. Bueno, el propio tipo penal está modulando esa afirmación y está introduciendo, desde mi punto de vista, la siguiente excusa absolutoria, la siguiente excepción, pues, siempre que no se reclamen en los actos todo el catálogo que usted me acaba de decir: peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, incomunicación, desaparición forzada, todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, incorporación forzosa al ejército, armada o fuerzas nacionales,
el propio artículo está modulando, está excluyendo del tipo penal esas hipótesis en las cuales en una demanda de amparo por la gravedad de la lesión que representa una desaparición forzada, que representa ataques a la libertad fuera del procedimiento, que representa el acto de extradición. También la extradición está exceptuada de eso. Por la gravedad de los actos que enuncia el artículo 22 de la Constitución. Por esa gravedad, el propio legislador está formulando, sí procede a imponer una pena privativa de la libertad cuando el quejoso o agraviado exprese hechos falsos u omita expresar los que le constan con relación en demandas de índole administrativo, mercantil, civil, etcétera. No así cuando está en peligro la vida de ese quejoso o agraviado, cuando está en riesgo su libertad por ser obligado a matricularse forzosamente en el ejército o fuerza aérea. En ese caso, el legislador dice, aquí el quejoso tiene la libertad para expresar lo que considere expresar en su demanda de amparo sin que se le imponga una pena privativa de la libertad en caso de que haga omisión de los hechos u omita hechos o exprese hechos falsos. Desde mi punto de vista, eso, el propio tipo penal lo está excluyendo y creo que es una excusa absolutoria. Ok, ya me quedó claro. Muchas gracias, maestro. Tomen en cuenta que eso que digo que es una excusa absolutoria puede ser rebatible, sin embargo, desde mi punto de vista es clara la exclusión de esas hipótesis en las cuales no se actualiza el tipo penal. Pero espero que los que tengan más cancha en el derecho penal, pues vengan al debate, ¿verdad? Si gustan enriquecer la discusión sobre este tema. Nos quedan 5 minutitos. Particulares que actúan como autoridad responsable. Creo que ese tema es muy apasionante y yo por ahí les puse en el catálogo de respuestas a sus abundantes preguntas cuál es mi pensamiento al respecto. Un ejemplo, me dice, maestro, póngame un ejemplo de un particular que actúa en funciones de autoridad responsable. A mí me gusta mucho leer el Código de Comercio, a mí me gusta mucho afinar procedimientos mercantiles, no con la frecuencia con las que yo quisiera. Sin embargo, hay una instancia en el Código de Comercio que establece los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, por ejemplo. Dentro de ellos cabe el procedimiento de reconocimiento de contenido y firma de documentos. Ese procedimiento en vía de medios preparatorios, el Código de Comercio lo establece primordialmente para que sea ejecutado en presencia judicial o en presencia judicial y en un juzgado, de manera que se perfeccione ese medio preparatorio mercantil, reconocimiento y firma de documentos. Sin embargo, el Código de Comercio, estimados alumnos, estimadas alumnas, dice, estas funciones las puede ejecutar un fedatario público, denomínese notario público o corredor público. Pregunta, ¿el notario público o el corredor público son servidores públicos? La respuesta es no. Son abogados privados. Son abogados privados que están actuando, ejerciendo labores que atañen a la fe pública. Cuando el particular se ve resentido en su esfera jurídica porque a su domicilio llega el señor notario 550, son 250 y pico en la Ciudad de México, no hay tantos notarios, pero llega el notario 550 de la Ciudad de México a tocarle la puerta y decir, vengo a ejecutarte esta diligencia de medios preparatorios, reconocimiento y contenido de firma. Aquí tienes estos documentos donde estampas tu firma. Dime, por favor, si es tu firma y observa, por favor, todo el documento para que tú me puedas decir en este momento lo que a tu derecho convenga. En ese momento, el notario público o el corredor público que están ejecutando esa diligencia están actuando en ejercicio
de reglas contenidas en una norma general, que es el Código de Comercio, y en ese momento su actuación puede ser combatida, pueden ser considerados como autoridades responsables. Desde mi punto de vista, ese es un buen ejemplo de esta situación. También tomen en cuenta, el Código Civil regula en el artículo 2080 la denominada interpelación judicial o interpelación por medio de fedatario público. Esa interpelación judicial se hace a través de una jurisdicción voluntaria en un juzgado ordinario civil, en un juzgado normal, pero esa actuación también la puede asumir un notario o corredor público. Cuando el notario o corredor público te hacen una interpelación, en ese momento están actualizando la hipótesis de un particular que actúa en funciones de autoridad responsable por estar contenidas en una norma general. Kenia, muy brevemente, en 2 minutos. Perdón, maestro, es que ya no bajé mi mano. Bueno. Bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, no me queda un minutito. Les pido, por favor, que la próxima semana también estoy recibiendo, por favor, sus preguntas los días miércoles y los días jueves para ir en orden. 2, en la próxima semana, 26 de marzo, hagan, por favor, sus preguntas relacionadas con las figuras procesales en el amparo: legitimación, personalidad, representación, términos, notificaciones, incidentes, impedimentos, excusas y recusaciones. Si son tan amables, lean, por favor, interésense en la materia. Vamos caminando en nuestro invitado de honor, que es el amparo, y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana largo. Perdón, maestro, Gracias, profesor. las preguntas, por ejemplo, que no formulamos bien, que no están claras, ¿las podemos volver a mandar o ya no? En semanas pasadas formulé esta pregunta y usted me la marcó en rojo. La voy a reiterar. Oiga, me pidió reformular la pregunta. Adelante, por favor. Para eso está hecho esta mecánica de preguntas y respuestas. Ok, le agradezco. Bueno, que tengan bonito día. Hasta luego, ¿eh? Gracias, profesor.